Ok, los ejercicios de esta semana son 5, ¿verdad? Esta semana agregué uno más como de práctica porque realmente están bastante sencillos cada uno. Entonces yo dije, bueno, voy a agregar uno más. Entonces, bueno, este primer problema, recuerden que en esta parte lo de teoría cinética de gases, ¿verdad? Ese tema, este capítulo 21. Entonces nos vamos a enfocar en esos ejercicios. ¿Ok? Ahora, este problema dice, calcula el calor específico a volumen constante del vapor de agua, suponiendo que la molécula triatómica no lineal tiene 3 grados de libertad de traslación y 3 grados rotacionales, y que el movimiento vibracional no contribuye. La masa molar del agua es de 18 gramos mol. El calor específico real del vapor de agua a baja presión es de cerca de 2000 joule entre kilogramo por Kelvin. Compare esto con su cálculo y comente el papel real del grado, no, del movimiento vibracional. Ok. Algo que, digamos, no se explica explícitamente, pero si ustedes hacen una revisión detallada y leen la materia, van a saber que es así. Es que, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de este video, que se dice que cada grado de libertad aporta un medio de K, KBT al cuadrado, ¿verdad? Si se acuerdan de esa parte, que dice que cada grado de libertad aporta eso. Ok, cuando yo estoy hablando de grados de libertad para la parte del CV, ¿verdad? De la capacidad calórica molar, también ocurre lo mismo, pero en este caso lo que contribuye es un medio de R, ¿verdad? Un medio de R a esa capacidad molar, ¿verdad? Entonces, cuando a ustedes les hablan de grados de libertad y no les hablan de, por ejemplo, la cantidad de moles, etcétera, etcétera, ustedes saben o ahora saben que cada grado de libertad aporta un medio de R al CV, o sea, esa capacidad calórica molar. Entonces, en este caso, vean, digamos, el problema les está diciendo cuáles son los grados de libertad. No necesariamente tienen que decir, ah, no, profe, pero digamos, por ejemplo, yo vi que en, en los ejemplos el agua tiene tantos grados de libertad y así. No, o sea, en estos casos donde el problema específicamente les dice, ok, son 6 grados de libertad de traslación y 3 rotacionales, esos son los que ustedes toman, ok, porque el problema en específico se los está diciendo. Entonces, en este caso, el, la cantidad de grados de libertad son 6. Entonces, este va a ser el CV, perdón, aquí, ¿ok? Que son 6 grados de libertad porque son 3 de traslación y 3 de rotación, y eso multiplicado por R medios, que son lo que contribuye cada grado. Ahora, no se confundan porque pueden decir, ah, es que esa es la fórmula, no sé, como la del CV monoatómico o el CV diatómico, que es, por ejemplo, un valor por N por R medios, por ejemplo. No, esto se establece de esa forma. ¿Ok? Si ustedes ven, concuerda con la teoría que cuando vimos que, por ejemplo, una molécula tenía 7 grados de libertad, entonces era 7 medios de R, ¿verdad? Entonces, para que tengan como eso apuntado, ¿verdad? Y no los agarre desprevenidos o desprevenidas. Entonces, bueno, nada más lo que hago, vean que ya sabiendo la definición, sale bastante sencillo y sustituyo y me da que el CV es 24.9 Joule mol Kelvin. Yo estoy utilizando la C con 2 rayitas como C mayúscula y la C sin nada como C minúscula. Es porque en mi notación se tienden a confundir las Cs, entonces por eso yo las diferencio con esas rayitas para la mayúscula. Ahora, lo que calculo es la capacidad calórica molar, ¿verdad? En esta parte. Ahora lo que necesito calcular es el calor específico. Y recuerden que el calor específico y la capacidad calórica molar se relacionan con la masa molar, ¿verdad? Y lo que hago es
despejar y sustituyo. Recuerden que aquí lo puse, es aquí, así con una. Entonces, esto lo utilizo en kilogramo mol. Y esto, bueno, con las mismas unidades. Si ustedes se acuerdan, es los mismos valores que utilizaban en química, pero en los ejercicios de física no los van a poner a sacar, por ejemplo, la masa molar, sino que ya les dan la masa molar. O sea, ustedes nada más la tienen que utilizar, no tienen que calcularla como la calculan en química, ¿verdad? Y después dice, el calor específico real del vapor de agua a baja presión es de 2000 joule kilogramo Kelvin. Compare esto con su cálculo y comente el papel real del movimiento vibracional. Entonces, lo que hago es calcular ahora la capacidad calórica molar con ese valor del calor específico, ¿verdad? Que me da ahí. Vean, ese es el valor de de ese calor específico, perdón, de esa capacidad calórica molar. Ahora, me dice que comente cómo cambia con respecto al valor real, ¿verdad? Considerando que tiene grados de libertad de vibración. ¿Saben que alguien entró? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, primero voy a ver el cambio. Yo sé que en la primera parte me dio que era esto, ¿verdad? Para solo 6 grados de libertad. Y esto es para la parte real. Si yo hago la resta entre esos dos valores, me va a quedar esto. Ahora, ¿a qué equivale eso? Bueno, yo lo averiguo de esta forma. Ay, perdón. Yo lo averiguo de esta forma. Esto no significa moles, eso significa ahí un factor. Creo que es bueno especificarlo. No es moles, digamos, es para saber el factor que multiplica, por ejemplo, al valor. Entonces, yo tengo que este es el valor del cambio ese de em, capacidad calórica molar. Y bueno, el otro lado se me comporta así, que son la cantidad de grados de libertad por R medios, que fue lo que les expliqué al inicio. Despejo y me da que es esto, ¿verdad? 2.67. Entonces, vean que al no tener grados de libertad vibracionales, no tengo un factor de 2.67, que es realmente importante. Entonces vean que realmente los grados de libertad vibracional sí contribuyen a la capacidad calórica molar y al calor específico. ¿Okay? Entonces no sé si tienen dudas con respecto a esto. De hecho les traje este ejercicio porque es bastante eh, diferente a como lo preguntan, ¿verdad? Muchas veces no preguntan por grados de libertad, sino que de una vez se mandan, por ejemplo, a la cantidad de moles, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una forma diferente de hacer este tipo de problemas de este capítulo. Ahora, Profe, ¿podría poner un toquecito al final de la última? Solo sí, un momento. Okay. nada más recordar eso de que esto son los grados de libertad, pero es que yo lo denoto con N porque, no sé, eh, costumbre, pero no es moles, ¿verdad? Esto es lo que estamos hablando de grados de libertad. Gracias, profe. Okay. Ahora, el problema 2 dice, la masa de una molécula de gas se puede calcular a partir de su calor específico a volumen constante. Tome que ese calor específico es igual a 0.07 calorías por gramo por grado Celsius para el argón y calcule la masa de un átomo de argón y la masa molar del argón. Entonces, algo importante es que vean que les están dando el CV en caloría por gramo por grado Celsius. ¿Okay? Las unidades de temperatura no son tan importantes porque si ustedes ven estas, o sea, en el sentido que no es necesario hacer la conversión, porque las fórmulas generales se definen con un delta T, ¿verdad? Entonces, digamos, el cambio en Kelvin es igual al cambio en Celsius. Entonces, en ese caso no hay problema. Ahora, lo que sí hay que hacer es el cambio de caloría, ¿verdad?
Entonces, ustedes se acuerdan que una caloría es igual a 4186 joules. Entonces, primero, yo voy a calcular la capacidad calórica molar. ¿Okay? En este caso, como es una molécula, utilizamos la monoatómica, ¿verdad? Y además que es argón. Entonces, para una molécula monoatómica, el CV es igual a 3 medios de R, ¿verdad? Entonces, sustituyo. Recuerden que R se utiliza con las unidades del SI. En este caso, digamos, dependiendo de cómo sea la configuración, las unidades pueden utilizar el otro valor de R. Entonces, yo uso aquí 8.1314 Joule mol Kelvin. ¿Okay? Y sé que esto es para hacer el cambio. ¿Okay? Y sí. En este caso, entonces, si no nos hablan de grados de libertad, entonces se asume, bueno, ahí los que vienen en el libro, ¿verdad? Que son, en este caso se está asumiendo tres para traslacional, ¿verdad? Ajá, también, sí. O sea, también lo pueden ver como lo vimos en el problema 1, que sería que como es una molécula, ¿verdad? Que solo tiene una molécula, solo va a tener los grados traslacionales, ¿verdad? Los 3 grados traslacionales. Y como aporta cada grado, R medios sería multiplicar R medios por 3. Y por eso es de esa A forma. menos que el problema indique que sea diferente, entonces, Sí, sí, pero en este caso, digamos, como ustedes ya por teoría saben que, por ejemplo, para un gas monoatómico es 3 medios de R, el CV, el CP es 5 medios de R, y pero así sucesivamente, entonces pueden utilizarlo de una vez. o sea, sí puede variar entonces dependiendo del programa, no es necesariamente eso sean, ¿cómo se llama? O sea, sean valores constantes. Varía La según la molécula, tres ¿verdad? medios, Ajá, si es diatómica, y intermedios, monoatómica, poliatómica. Pero siempre es, digamos, los valores para una monoatómica siempre se van a mantener, el CV y el CP. Para una diatómica también se van a mantener y para una poliatómica también se van a mantener, ¿verdad? Pero son fijos, vienen tabulados, de hecho. De hecho, en la presentación yo se los puse, les puse la tabla digamos, de esos valores. Ok, ya yo hago este cambio ahorita, ¿verdad? Porque siento que es mejor utilizar los valores en calorías mol por grado Celsius. ¿Okay? Pero igual podían ustedes utilizarlo en Joule mol por Kelvin, ¿verdad? Nada más tendrían que cambiar el CV que les da el enunciado por esas unidades. O sea, igual van a tener que hacer alguna conversión. Ustedes nada más deciden cuál conversión es la que quieren hacer. Entonces, ahora lo que hago es que primero analizo la masa molar, se relaciona con la masa, ¿verdad? De la molécula, como M mayúscula es igual a M minúscula por el número de Avogadro. ¿Okay? Y el CV, ¿verdad? La capacidad calórica molar, se relaciona con el calor específico con esta fórmula que está acá. Entonces lo único que hago es sustituir esto en esta M que está aquí. Y lo que hago es despejar esta, que es lo que me pide, que es la masa del átomo de argón. Entonces, vean que yo ya tengo CV, lo calculé anteriormente. Tengo que me lo da el enunciado, y el número de Avogadro, que ya yo lo conozco, ¿verdad? Es una constante. Y si ya llevaron química, ya sea la 1 o la 2, deberían estar familiarizados con esa constante. Entonces sustituyo, ¿verdad? Y me da que el valor de la masa es 6.6 por 10 a la menos 23 gramos. Y en kilogramos nada más sería multiplicarlo por 1000 y me queda esto que está acá. Tiene sentido que la masa sea tan pequeña porque estamos hablando de un átomo. ¿Ok? Si ustedes ya ven que esa masa les está dando muy grande, ¿verdad?
Muy grande puede ser hasta por 10 a la menos 10, por 10 a la menos 6, así ya es grande para un átomo. Entonces sí, nada más vayan y revisen el cálculo. Como ya les dije, muchos de los cálculos en física se guía uno por la intuición, ¿verdad? Uno, digamos, si les está dando, por ejemplo, 100 gramos, ustedes dicen nada que ver porque estamos hablando de un átomo. Entonces es el momento en que ustedes tienen que devolverse a revisar el cálculo para ver dónde fue que hubo el error. Y ahora lo que dice es que calcule la masa molar del argón. En este caso, nada más sería utilizar esta fórmula que está acá, ¿verdad? Y de hecho, vean que es bastante sencillo el cálculo, nada más lo que ya calcularon en la parte A, 2.98, entre lo que les da el enunciado, el 0.075. Y eso les da que la masa molar es de 39.7 gramo mol. Que generalmente así es como se dan, ¿verdad? Estas masas molares en gramo mol. Pero algunas veces en las opciones vienen con kilogramo. Pero la forma usual que los químicos utilizan es gramo mol. En ese caso, el C grande es capacidad térmica, ¿no? ¿El qué? Entonces, la diferencia es que en la notación que usted usa un CV grande y un CV pequeñito. Uno era capacidad térmica y el otro No, capacidad capacidad calórica molar y calor específico. calor específico. Uh-huh. Okay. El problema 3 dice, un recipiente contiene una mezcla de 3 gases que no reaccionan. Entonces son 2.4 mol de gas con un CV de 12 joule mol Kelvin. El segundo gas es de 1.5 mol y de CV 12.8 joule mol Kelvin. Y el tercero es de 3.20 mol con CV de 20 joule mol Kelvin. Entonces dice, ¿cuál es el CV de la mezcla? Entonces, primero, esto es un problema que de hecho se resuelve como diferente a como ustedes están acostumbrados y de hecho como los, digamos, diferente a los problemas que vienen recomendados, ¿verdad? Pero es importante que vean que eh, puede salir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tipo de problemas, de hecho este problema es del Resnick, ¿verdad? Del libro de física del Resnick. Entonces, primero, yo lo que voy a ver es que el cambio de energía interna es igual a N CV delta T. ¿Ok? Es el cambio de energía interna en un recipiente. Ahora, eso para cuando teníamos solo un gas. Teníamos la fórmula general, sustituíamos los valores de energía interna, los valores de NSV delta T y ya teníamos, por ejemplo, lo que queríamos averiguar. En este caso, como son 3 gases, los cuales en la misma, bueno, el mismo enunciado dice que no están reaccionando, o sea que están ahí juntos los 3. Entonces vamos a tener que hacer algo. Primero, la energía interna, por definición, es NSV delta T. En este caso, el C de la energía interna es igual para todo, ¿verdad? Porque la energía interna es realmente la propiedad de todo el recipiente o todo el material que esté dentro del recipiente. ¿Ok? Entonces, lo único que va a cambiar en energía interna sería la cantidad de moles, que en ese caso sería la cantidad de moles del gas 1, la cantidad de moles del gas 2 y la cantidad de moles del gas 3, ¿verdad? Por la capacidad calórica molar por el delta T. Ahora, al otro lado, ¿verdad? De la igualdad, ahí sí hay que considerar que cada uno de los gases tiene diferente C y tiene diferente N, ¿verdad? En un lado es porque la energía interna no cambia, recuerdan, ¿verdad? En ese caso, lo único que estamos considerando es que la cantidad de moles es diferente para cada sistema. Ahí no tenemos que considerar que el C cambia, el C es igual para todo. En la parte derecha, sí consideramos que cada gas, ¿verdad? Contribuye un NCV. Es como una sumatoria, ¿verdad? De los Ns y los CV. ¿Ok? Entonces, sustituyo los valores para cada uno.
Entonces, de hecho, vean que la igualdad a ambos lados o sea, contiene lo mismo, N, CV, delta T. Lo único es eso, que estoy considerando que en el lado de la energía interna el CV es igual. O sea, tengo un CV total. O sea, la mezcla. Creo que ya está Y, asumiendo que es ajá, isopórico, ¿verdad? ¿cómo? Y se está asumiendo que es isopórico. Ajá. En este caso no estamos considerando procesos como los termodinámicos todavía. Creo que esto es hasta el otro capítulo. Bueno, pero sí, digamos, no estamos considerando, porque de hecho la energía interna em, se mantiene igual, nada más cambia ahí, por ejemplo, los valores de CV. Pero creo que eso es más adelante que lo vemos ya en la parte de ejercicio. Entonces lo único que hago es que despejo el CV, ¿verdad? El de la mezcla. Y sustituyo los valores. 2.4, 12, 1.5, 12.8, 3.2, 20 y igual manera aquí abajo. Y me da que esa es la capacidad calórica molar. 15.8 Joule mol Kelvin. Vean que estos problemas realmente no son complicados. O sea, ustedes, digamos, si ustedes tienen bien la teoría, o sea, bien clara la teoría, el ejercicio no duran más de 2 minutos haciéndolo. Lo que a veces los complica es que tal vez no tienen tan fuerte la teoría, entonces mientras piensan cómo hacerlo, se van a revisar los apuntes porque uno está consciente de que eso pasa en virtualidad, mientras se van a buscar y todo es cuando ustedes sienten que pierden mucho tiempo y después van como muy apretados de tiempo en las siguientes preguntas. Pero por eso les digo, a veces cuando ustedes sí tienen clara bien la teoría, los ejercicios se hacen muy rápido. Es como nada más sustituir para hacer las consideraciones de la teoría, sustituir y ya. Ahora, este ejercicio dice, suponga que se calientan 12 gramos de oxígeno a presión atmosférica constante de 25 grados Celsius a 125 grados Celsius. ¿Cuántos moles de oxígeno hay presentes? ¿Cuánta energía se transfiere al oxígeno en forma de calor? ¿Y qué fracción del calor se usa para elevar la energía interna del oxígeno? Entonces, en este caso, utilizo la fórmula de la masa, que es igual a N por, o sea, la cantidad de moles por la masa molar. Y despejo N, que es la cantidad de moles que me piden. Entonces me da que 0.375 moles. De hecho, vean, si ustedes, a no ser de que sean ingenieros eléctricos, porque los ingenieros eléctricos los llevan una química, todos los demás ya llevaron las dos químicas o todavía les falta la segunda, no sé. Se van a acordar de estas cosas porque esto lo hacen mucho en química. Aparte cuando ustedes ven termodinámica. Es como, de hecho a veces yo les digo, este tema ya es familiar para ustedes, ¿verdad? Porque ya en otros cursos lo han hecho. Y digamos, la parte interesante es que vean cómo se relaciona física con química. ¿Okay? Ahora, la energía que se transfiere al oxígeno en forma de calor. Entonces necesito calcular Q. En este caso, el problema en general les dice que el oxígeno se calienta a presión atmosférica constante. Entonces, en ese caso, en lugar de CV, vamos a utilizar CP, que es la capacidad calórica constante la capacidad calórica molar a presión constante. ¿Okay? En este caso, como el oxígeno es diatómico, ¿por qué es diatómico? Porque es O2. Vamos a utilizar que el CP es 7 medios de R para un gas diatómico. ¿Ok? Si el proceso fuera a volumen constante, el CV sería 5 medios de R por ser diatómico. Recuerden que ustedes pueden calcular esto como el CP menos CV es igual a R, ¿verdad? Entonces, como ya saben el CV, calculan el CP. Pero en este caso, como ustedes tienen tabulado todos esos valores, nada más pueden irlo a buscar. Entonces, bueno, ya sustituyo el N, sustituyo R y sustituyo el delta T. En este caso, como es un delta T, yo lo que estoy haciendo es 125 menos 25, que son 100 grados Celsius. Pero también se puede utilizar como Kelvin, por lo que ya les dije, de que la diferencia entre las temperaturas es la misma.
¿verdad? Es lo mismo que ustedes conviertan a Kelvin, ambas temperaturas, y hagan la diferencia a que utilicen las dos con Celsius. ¿Ok? Entonces, a veces estos ejercicios tienen la particularidad de que, digamos, ya uno puede saber qué es lo que hace que ustedes, digamos, ahorre tiempo a la hora de la resolución. Por ejemplo, una persona que no tenga muy claro eso de la diferencia puede decir, ok, tengo que convertir a Kelvin, hacer la diferencia, etcétera, etcétera, y ahí pierde un poco más de tiempo. Pero ya en el caso de ustedes, que ya saben eso, que lo hemos hablado bastante tiempo, ya saben que pueden utilizar el de Celsius y ahí se ahorran un poco de tiempo. Bueno, ese calor nos da que es 1091.2125 joules. Ahora, dice, ¿qué fracción del calor se usa para elevar la energía interna del oxígeno? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ok, les están pidiendo una razón o una fracción. Entonces es la energía interna entre el calor, ¿verdad? Entonces, para la energía interna, recuerden que la energía interna es NCV delta T. En el caso de un gas diatómico, el CV es 5 medios de R, como ya hablamos. Y el calor era como esto que está aquí arriba. Ahí. Entonces, si sustituyo ambas fórmulas, se me cancelan las N's, las R's y el delta T. Nada más me queda en la fórmula el 5 y el 7. ¿Okay? Y esto me da 0.71, bueno, 714, que es un porcentaje 71.4. ¿Okay? Es como les digo. En este caso, ustedes pudieron haber dicho, ok, voy a calcular la energía interna. Empiezan a calcular la energía interna, metiendo los valores también. Después hacen la razón entre la energía interna y el calor. Y ahí se lleva un poco más de tiempo, pero vean que de una vez yo puse las definiciones de ambos, bueno, expresiones. Y se me canceló casi que todo y nada más me quedó 5 céntimos, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que les recomiendo es que traten de, cuando están practicando, ver esas cosas, digamos, como cuáles son técnicas que tal vez les facilita un poco más el cálculo, porque yo he notado, digamos, en consulta, que a veces hacen cálculos muy largos, o sea, llegan a la respuesta correcta, ¿verdad? Pero pierden un poco más de tiempo haciendo cálculos tan largos, ¿verdad? Entonces, a veces ahí a la gente que va a consulta, yo les digo, bueno, háganlo como de esta forma y ven que se les simplifica mucho más el cálculo con respecto a lo que ya han hecho. Porque si ven, las pruebas cortas se tratan de eso, de cómo aprovechar el tiempo, porque si ustedes se quedan mucho tiempo haciendo ahí un cálculo, es cuando no les da tiempo de terminar bien la prueba. Y ahora, el último ejercicio es, bueno, dice lo siguiente. Una botella de champán, la bolsa de gas, principalmente dióxido de carbono entre el líquido y el corcho, está a una presión de 5 atmósferas. Cuando se saca el corcho de la botella, el gas experimenta una expansión adiabática hasta que su presión coincide con la presión del aire ambiente de una atmósfera. Suponga que la relación de los calores específicos molares es 4 tercios. Si el gas tiene una temperatura inicial de 5 grados Celsius, ¿cuál es su temperatura final en la expansión adiabática? Ok. Aquí ustedes se van a la sección donde habla de la parte de gases que se expanden o se comprimen adiabáticamente. Esta ecuación viene demostrada en el libro. Si no me equivoco, yo también se las demuestro en la presentación de la clase de esa semana, o de ese capítulo más bien. Entonces, vean que esas presiones y temperaturas se relacionan con esa relación de calores específicos molares, ¿verdad? Ahora, yo lo que necesito averiguar es la temperatura final. Lo que hago yo es despejar, ¿ok? Si despejo, recuerden que cuando yo saco como raíz, yo lo que tengo es que si están elevados a un exponente n, la raíz queda de esa forma, ¿verdad? O queda el número a la 1 entre n. Eso es una forma matemática, ¿verdad? Pero es para refrescar. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Cuando yo saco raíz,
para que esto me quede de forma, ¿verdad? A la 1. Aquí quedaría que es 1. Y esta parte queda de esa forma, como la apunté ahí, ¿verdad? Porque sería como si yo tuviera esto a la 1 menos, y aquí. Y fue como lo que les acabo de explicar. Ok. Entonces, de espejo, esto es importante recordar algo. Yo puedo utilizar las presiones en atmósfera, ¿verdad? Porque estoy utilizando una razón. Entonces, las unidades se cancelan. Yo no puedo utilizar en esta parte, digamos que ustedes digan, ok, voy a utilizar aquí 5 grados Celsius, porque así ya me da la temperatura en Celsius. ¿Ok? No. Tienen que utilizar aquí una fórmula Kelvin. Y ya después al final hacen el cambio a Celsius. ¿Ok? Eso es un error muy, 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 muy común que cometen. ¿Ok? Espero que eso sí les quede claro porque siempre pasa que cuando resuelven dicen, no, yo puedo utilizar Celsius y todo bien. Les va a dar mal el cálculo. Y ya les digo por qué. Un toquecito para hacer el cálculo en la calculadora. Si ustedes lo hacen con grados Celsius, les va a dar que esto sería, ¿ok? Y de hecho ven que difiere mucho con la respuesta real que da el problema. Entonces, y eso se debe por la forma en que se definió, ¿verdad? La ley de gases ideales y todo esto. Entonces, vean, a las 19 personas que están en clase, se los estoy recordando, ¿ok? Y a las personas que ven el video después de la clase. Siempre que ustedes van a calcular, ya sea para expansión adiabática, compresión adiabática, para ley de gases ideales, si es una razón, yo puedo utilizar las unidades que me está dando el problema. En este caso, vean que yo estoy usando atmósfera, ¿ok? En eso no hay problema. Pero cuando yo estoy utilizando una multiplicación, en este caso, como que estoy multiplicando esa razón por la temperatura siempre tiene que ir en unidades del SI, en ese caso Kelvin. Aplica igual si ustedes están utilizando, por ejemplo, presión, volumen, etcétera. ¿Ok? Las razones no importan. No importan si son razones, por ejemplo, entre volumen, que el cambio o la escala es igual, ¿verdad? Que es como multiplicar, por ejemplo, por por algo, digamos, como en el caso de litros y metros cúbicos. Recuerden que la temperatura no, porque la temperatura no cambia como de forma lineal. Entonces, en el caso de la temperatura, siempre tenemos que utilizarla en Kelvin. Siempre. ¿Ok?